hoy vamos a aprender el impacto de la oración y vamos a motivarnos en la palabra de Dios, a fortalecer nuestra fe para empezar el día de mañana nuestra semana de oración con gran expectativa. Estamos en Hechos 9, verso 36 al 43. Cuando tú lo tengas puedes decir un fuerte amén. Dice la palabra del Señor: entonces había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. ¿Qué hizo Pedro? Se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Nuevamente, nuestro tema el día de hoy es el impacto de la oración. Puedes tomar tu asiento. El impacto de la oración. El libro de los Hechos es un libro tan importante porque nos cuenta la historia de la iglesia primitiva y nos sirve no solo como un libro histórico, nos sirve no solamente como un referente, sino que es un testimonio vivo de lo que ocurre cuando una comunidad llena del poder del Espíritu Santo pone en práctica las enseñanzas de Jesús. Y es una palabra de testimonio que nos reta, que fortalece nuestra fe para creer que si Dios lo hizo en ellos, Dios lo puede hacer en nosotros otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Es evidente en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo estaba haciendo cosas extraordinarias a través de gente ordinaria. Gente ordinaria como Dorcas, esta mujer que viene a cumplir ese rol importante en nuestra historia de ser un testimonio vívido, un testimonio extraordinario del poder resucitador de Cristo Jesús. Pero algo que está clave, evidente en Hechos, no solo el capítulo 9, pero en la totalidad del libro, es el rol de la oración. De que la iglesia primitiva era una iglesia de oración. Era una iglesia dirigida por líderes que eran hombres, mujeres de oración. Eran personas que habían aprendido la importancia, y como hoy hemos titulado este sermón, el impacto de la oración, el impacto de buscar la presencia de Dios. Ellos habían aprendido a depender de Dios todos los días. Habían experimentado en la vida cotidiana incluso el poder sobrenatural de Dios. Y en Hechos capítulo 9, en su contexto, vemos varios milagros. El capítulo 9 de Hechos es un capítulo de milagros. Desde el inicio vemos el llamamiento del apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Y Dios hace un milagro, no solamente espiritual, pero literalmente también físico, porque termina ciego en aquel encuentro en la presencia de Jesús. Dios hace un milagro extraordinario en la vida de Pablo. Luego nos dice el capítulo que Pedro estaba viajando en diferentes ciudades y llega hasta un pueblo llamado Lida, que avecinaba a Jope. Y cuando llega a Lida, sana ahí un paralítico, y también ahí vemos otro milagro extraordinario. Pero llegando ya a nuestra historia del día de hoy, nos dice el escritor de este libro histórico, el escritor llamado Lucas, que cuando Pedro estaba en Lida, este pueblo que avecinaba a Jope, los creyentes que estaban en esta comunidad de fe en Jope habían perdido a una hermana en la fe que apreciaban mucho, esta mujer llamada Dorcas. Dorcas era una mujer sencilla, era una mujer ordinaria, era un creyente normal como lo somos tú y yo.
no tenía, digamos, entre comillas, un gran ministerio, no tenía una plataforma de alto nivel. No sabemos cuál era su estatus socioeconómico, no sabemos si estaba casada, no sabemos nada acerca de ella. Pero sabemos algo importante, y es que Dorcas era una mujer que abundaba en buenas obras. ¿Abundaba en qué, iglesia? Abundaba en buenas obras. Era una mujer piadosa, era una mujer noble, era una mujer servicial. Y aunque no tenía una plataforma inmensa, había entendido cómo utilizar y aprovechar los recursos que Dios había confiado en sus manos. Dorcas quizá no tenía un púlpito, no tenía una posición eclesiástica dentro de la iglesia, pero Dorcas sabía hacer túnicas y vestidos. Y ella dijo: voy a utilizar lo que está en mis manos para sumar al reino de los cielos. Voy a hacer de bendición a las mujeres viudas. Y comenzó a hacerles túnicas, a hacerles vestidos. Y dice la palabra que abundaba en buenas obras. No sé a ti, pero Dorcas a mí me reta, porque algunos de los que estamos aquí abundamos, pero abundamos en crítica, y abundamos en murmuración, y abundamos en queja, y abundamos en desánimo. Algunos tenemos desánimo que sobra para prestarle a otros. Pero esta mujer abundaba en buenas obras. ¿Cuántos quieren ser más como Dorcas? La Biblia dice que era una mujer ordinaria, era una mujer sencilla, pero era una mujer fiel. Y puedo decirte algo el día de hoy: yo creo que el éxito en el reino de los cielos no es hacer mucho o tener mucho, sino ser fiel con lo que Dios te ha llamado a hacer. El éxito en el reino de los cielos no es hacer algo grande, y no es que tu nombre quede plasmado en los libros de la historia de las civilizaciones, sino que seas fiel con lo que Dios te ha confiado. Y hacer túnicas y vestidos es espiritual también. Y servir a los demás en nombre de Jesús es importante también. ¿Cuántos dicen amén? Toca al que está a tu lado, anímalo y dile: lo que haces importa. Anímalo, anímalo. Dile: lo que haces importa. Quizá multitudes no conozcan tu nombre, pero asegúrate de que tu nombre sea conocido en el reino de los cielos y abunda en buenas obras. Dorcas era una mujer que utilizaba sus manos para hacer bien y sumar al propósito de la iglesia. Pero dice la Biblia que de repente un día Dorcas se enferma. Y se enfermó tan grave que termina muriendo. Y te puedes imaginar cómo estaba la iglesia, estos creyentes, esta comunidad de fe la extrañaba, la echaban de menos, les hacía mucha falta, sentían el vacante y el vacío de que esta mujer, que era bendición y que era una mujer piadosa y servicial, ya no estaba allí. Y las viudas estaban en luto, quebrantadas, llorando. Estaban todos con ese dolor. Pero dice la palabra de Dios que se unieron y decidieron llamar a Pedro, que estaba en Lida, en ese pueblo que avecinaba a Jope, y le dijeron: Pedro, ven y ayúdanos, ven urgentemente. Le rogaron porque una mujer de Dios ha muerto. Y quiero que escuches esto: incluso en la petición de estos creyentes había fe, porque la pregunta es: ¿por qué llamar a Pedro si Dorcas ya estaba muerta? Pero esta comunidad tenía fe y creían: Pedro es un hombre de Dios con autoridad espiritual, y si él viene, algo puede suceder. Entonces le llamaron, y cuando Pedro llega a aquella casa, sacó a todos los que estaban llorando, y en la intimidad de aquella sala, solo con el cuerpo de Dorcas, se arrodilló y oró. Y luego se dirigió a aquel cuerpo muerto, aquel cadáver, y le dijo: Tabita, levántate. Le dio una palabra de autoridad de parte de Dios, y dice la palabra que ella abrió sus ojos y resucitó de entre los muertos. Ahora quiero que notes conmigo que lo que Dios utilizó para facilitar este milagro extraordinario fue la oración de Pedro. Y a través de esta corta historia aprendemos ciertas lecciones acerca del impacto de la oración. Porque si tú crees que el poder que Dios desató en aquel momento fluyó de una simple oración de último momento, estás equivocado. La realidad es que detrás de esa oración simple había una vida de oración. Detrás de aquellas palabras de fe de aquel hombre: Tabita, levántate, había una autoridad espiritual que fluye de aquellos que caminan y hacen vida con el Hijo de Dios. Porque cuando tú caminas con el que resucitó de entre los muertos, hay poder resucitador en ti.
Cuando tú caminas con Jesús, comienzas a hablar como Jesús, comienzas a actuar como Jesús y tienes la autoridad que Jesús te ha brindado. Entonces Pedro nos demuestra, no solo con esa oración, pero como veremos en un momento, con una vida de búsqueda y de oración, el impacto que nuestras oraciones pueden hacer. Y hay 4 cosas que te quiero enseñar hoy, 4 puntos que nos motivan acerca del impacto de la oración en nuestras vidas. Y aquí está el primero. La oración impacta porque en primer lugar la oración nos une. Quiero que vuelvas conmigo a Hechos 9, verso 36 al 38. Y dice aquí la palabra: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Tabita era su nombre arameo porque era una mujer judía, pero el nombre Dorcas era su nombre grecorromano. Entonces dice: esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron a 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Entonces vemos aquí que la muerte de Dorcas fue una tragedia que afectó mucho a esta comunidad, porque la apreciaban, porque ella era una mujer piadosa, porque ella era una bendición, y su pérdida dejó este vacío en el corazón de muchos creyentes. Quizá fue algo inesperado, algo de repente, que la enfermedad empeoró de días para otros, y había esa necesidad en ellos de hacer algo. No se podían quedar con los brazos cruzados, no podían simplemente aceptar la muerte de Dorcas. Estaban llenos de fe y creían: Dios todavía puede hacer algo. Y en estos simples versos quiero enseñarte una verdad poderosa que a veces pasamos por alto, pero que si nos detenemos comprendemos el poder de este principio. Y es que Dios utiliza crisis y sufrimiento y necesidad para unirnos como iglesia en oración. Yo quisiera decirte que lo único que nos une es la alegría y el gozo y la celebración. Y ciertamente cuando Dios está haciendo algo bueno, nos unimos para bodas, nos unimos para el nacimiento de un bebé, nos unimos para celebrar una victoria en la fe, nos unimos por un triunfo como iglesia. Pero escúchame, nada nos une como la adversidad. Nada nos une como el sufrimiento. Nada nos enseña a orar, a profundizar, a lanzarnos con una fe audaz como el dolor, como la necesidad. La realidad es que en un momento de crisis, en un momento de luto o dolor como el que estaban viviendo estos creyentes en Jope, tenemos que ver esto como una oportunidad para unirnos como pueblo de Dios y buscar el rostro del Señor para que Él intervenga en nuestras vidas. Si ahorita en nuestro mundo hay dolor y hay pecado, si ahorita en el ámbito político hay incertidumbre para muchos de nosotros como latinoamericanos, eso no debe llevarnos a huir de la presencia de Dios, a aislarnos y a correr de la presencia de Dios. A lo contrario, debemos unirnos como nunca y buscar el rostro del Señor. Unirnos como nunca y clamar: Dios, nosotros no podemos, pero tú sí puedes. Nosotros no sabemos, pero tú tienes todo en tus manos. Sé que la crisis no es deseada por nadie, y sé que la adversidad naturalmente trae dolor y para muchos aflicción, pero escúchame, son también oportunidades para unirnos en oración. La tendencia del hombre cuando estamos heridos, cuando estamos pasando un momento difícil, es querer aislarnos, es querer no conectar con otros, es querer estar en un momento de soledad. Y hay momentos para eso. La literatura de sabiduría del Antiguo Testamento, como los Salmos, nos enseña que hay momentos para hacer luto, hay momentos para llorar, hay momentos incluso en los cuales Dios permite una soledad oscura para que aprendamos a depender de Él de la manera más plena y completa e integral. Pero escúchame, ese momento de luto tiene que pasar, ese momento de oscuridad tiene que pasar. No saques hipoteca en tu depresión, no te quedes estancado en tu tristeza. Tienes que reunirte con tus hermanos en la fe, tienes que rodearte de hombres y mujeres
mujeres en la fe que levanten tus brazos cuando tus brazos estén cansados, que declaren las oraciones que tú no tienes las palabras para declarar por ti mismo. Necesitas en momentos de crisis no aislarte donde Satanás te puede llevar a la depresión, donde el enemigo te puede distanciar de la presencia de Dios. A lo contrario, tienes que acercarte al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios te fortalezca. Porque la oración nos une. ¿Cuántos hoy podemos darle gracias a Dios por hermanos y hermanas en la fe que no dejaron de orar por nosotros? ¿Cuántos dan gracias a Dios por esos hermanos que te llamaban, te texteaban, te visitaban, te animaban para que tú siguieras adelante? Seamos honestos, el día de hoy no estaríamos aquí si no fuese por la oración de los santos. No estaríamos aquí si no fuese por una iglesia que no te deja pasar por desapercibido. Que están detrás de ti, hermano, no dejes de venir. No dejes de asistir. Te extrañamos en la reunión, en el TV Grupo. Te extrañamos en el servicio. No te hemos visto. No hemos visto a tus hijos. ¿Cómo estás? Porque en ese calor y en esa unidad, y cuando nos juntamos a orar, Dios comienza a intervenir en nuestras vidas. La oración nos une y nos impacta en este primer sentido, porque cuando nos unimos a través de crisis y adversidad, cuando reconocemos que hay algo más grande que nosotros colectivamente, no lo podemos vencer, pero con la ayuda de Dios sí podemos, nos comenzamos a fortalecer unos a otros. Nos comenzamos a sustentar unos a otros. Quiero retarte el día de hoy, no trates de vencer esto solo. No trates de superar los desafíos y los retos en tu vida solo, aunque tú seas una persona fuerte y creciste como un llanero solitario, y sé que quizá no tuviste una figura paternal y has aprendido con garra de vida. Pero escúchame, nos necesitamos, ¿sí o no? Nos necesitamos. Hay gente que batalla con eso porque dice: yo no necesito a nadie, porque han sufrido y gente los ha herido y viven vidas desconfiadas y viven vidas en aislamiento. Pero eso no es sano, eso no te va a llevar a crecer y tu oración no va a profundizar, porque el diseño de Dios es la iglesia. Yo te lo he dicho antes, Él no viene por llaneros solitarios, Él viene por su iglesia. Entonces, nos caigamos bien o no, hoy nos necesitamos. Nos necesitamos. Y aunque ahorita no te caiga bien, sigue viniendo. Y Dios te va a cambiar y me va a cambiar y nos vamos a caer rete bien después, te lo prometo. Pero sigue viniendo, porque esta unión costó la sangre de Cristo. Esta no es otra reunión social. Este no es otro encuentro entre amigos. Somos la familia en la fe. No nos vamos a abandonar como que fuéramos cualquier otra relación social, como que estás dejando de trabajo, rompe relaciones y te vas a otro trabajo. Esta unión costó la sangre del Hijo de Dios y vale la pena luchar por estas relaciones. Alguien que diga amén. Entonces la oración nos une. Ese es el primer impacto, y es un punto que parece sencillo, pero no lo pases por alto ni por desapercibido. En el texto los creyentes no estaban separados en Jope, no estaban distanciados en Jope. Cuando perdieron a Dorcas, se unieron. Y en esa unidad se fortalecieron y dijeron: llamémosle a alguien que tiene autoridad espiritual, que tiene mayor madurez espiritual y que puede enseñarnos qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Porque cuando tú vienes a la iglesia desanimado, cabizbajo, qué bello es que un anciano en la fe venga y te diga: mira, yo ya pasé por ahí, no por tu caso específico o particular, pero he vivido algo similar y te puedo decir: de esto Dios te va a levantar, de esto Dios te va a sacar, vas a salir de esto, esto no te va a destruir. Levántate en el nombre de Jesús. El impacto de la oración comienza con que la oración nos une. ¿Recuerdas aquella historia en Hechos 4? Cuando Pedro y Juan, la iglesia está creciendo, se está extendiendo, pero comienza la persecución y comienzan a interrogarlos, a arrestarlos por predicar en el nombre de Jesús. Pero dice la Biblia que mientras ellos estaban detenidos y los estaban interrogando ante el concilio de los líderes religiosos, la iglesia se reunió. ¿Qué hizo la iglesia?
se reunió la iglesia, no se dividieron, no se separaron, no comenzaron a culparse el uno al otro, sino que se unieron, porque ellos sabían, si nos separamos, el enemigo toma cabida en nuestras mentes y comienza a decir: si tú sigues este Jesús, te van a arrestar como Pedro, te van a arrestar como Juan, vas a perder a tu familia, vas a perder tu negocio. Y en el aislamiento el enemigo comienza a tomar dominio sobre tu mente con mentiras y con engaños. Pero cuando te reúnes con la iglesia y te rodeas de los santos, la palabra de Dios comienza a predominar por encima de las mentiras de Satanás, y entre los santos comenzamos a animarnos. Si Pedro y Juan están en la cárcel, pero Dios está con nosotros y Dios los va a sacar de ahí. Y dice la Biblia que mientras estaban reunidos, Dios obró y los dejaron ir. Y cuando se unieron con los suyos, dice la palabra que les testificaron todo lo que pasó. ¿Y sabes qué hicieron estos creyentes? ¿Sabes lo que pasa cuando nos unimos en oración? Dios nos da denuedo. Yo sé cuál sería tu oración, la misma que la mía. Dios, no nos dejes ir a la cárcel. Si ellos fueron a la cárcel, lo que sigue es que también a nosotros nos van a perseguir. Guárdanos de la cárcel. No, tenían tanto denuedo, porque cuando te unes, Dios te da una autoridad espiritual. Tenían tanto denuedo que su oración no fue: Dios, guárdanos de la cárcel, ni siquiera líbranos del mal, ni siquiera protege a nuestras familias. Su oración fue: Dios, danos mayor denuedo para seguir predicando el evangelio. Aunque nos persigan, aunque nos detengan, danos mayor denuedo para no detenernos, que esto no nos detenga. ¿Y sabes cuál fue el resultado de esa oración unida? Dice Hechos 4:31: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Por eso Satanás quiere que estés en desunión con tus hermanos en la fe, dividido, evitando venir a la iglesia, porque él sabe que unimos bajo un mismo sentir, bajo la autoridad del Espíritu Santo, y clamamos que se haga su voluntad, la gloria de Dios va a descender sobre nosotros. Entonces, volviendo a Hechos 9, lo primero que aprendemos es que la oración nos impacta porque la oración nos une. Pero en segundo lugar, mira esto: la oración nos impacta porque la oración también nos ayuda a crecer. Si vuelves conmigo a Hechos 9, verso 39, cuando llaman a Pedro que venga a ayudar, mira lo que hace Pedro. Dice el verso 39: levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Ahora hay una pregunta que surge en mí al leer este versículo, y la pregunta es: ¿por qué mandaron llamar estos creyentes a Pedro en lugar de haber hecho ellos lo que Pedro iba a hacer? ¿Por qué no oraron ellos? ¿Por qué no dijeron ellos: párenle a los llantos y vamos a unirnos en fe y vamos a orar que Dios intervenga y haga algo extraordinario? ¿Por qué en lugar de orar llamaron a Pedro para que él viniera a hacer algo que ellos podían hacer? ¿Sería que estos creyentes no sabían que el mismo Espíritu Santo que moraba en Pedro moraba también en ellos? ¿Sería que ellos no habían comprendido que ellos tenían el mismo acceso a la presencia de Dios que tenía Pedro? No, escúchame, si tú lees la historia en su pleno contexto, creo que es claro que estos creyentes no tenían la misma madurez espiritual que había desarrollado Pedro. No es que eran creyentes débiles, no es que habían fallado, fracasado en su fe. Es que creo que al ver una persona muerta, eso reta tu fe. Y creo que ellos comprendieron: necesitamos traer a alguien con autoridad espiritual que sustente nuestra fe, que pueda orar lo que quizá ahorita nosotros no sabemos orar. Y ese simple hecho me enseña algo a mí. Si tú te sientes desanimado el día de hoy porque en tu vida de oración te aburres y te propones orar y te detienes y comienzas y luego paras y le haces promesas a Dios que no cumples, y le dijiste a Dios al finalizar el año anterior: voy a orar este año y buscarte, y ya para este punto de enero has fallado en varias áreas, no te desanimes. Déjame retarte el día de hoy y recordarte que la oración se aprende. ¿Sé qué, iglesia? La oración se aprende. Ningún creyente nace de nuevo espiritualmente ya sabiendo orar, ya sabiendo profundizar en la presencia de Dios. No, escúchame, ellos llamaron a Pedro
Porque Pedro tenía una autoridad espiritual, porque Pedro había aprendido a orar. Y como Pedro sabía orar, esa oración le había ayudado a crecer en su búsqueda de Dios. Estos creyentes no habían aprendido a orar con esa fe audaz con la cual Pedro oraba, porque no habían crecido a ese nivel espiritual. Y antes de explicarte por qué la oración nos impacta en el sentido de ayudarnos a crecer, déjame hablarte un poquito acerca de cómo aprender a orar. Porque la realidad es que la oración para muchos de nosotros es un motivo de desánimo, es un motivo de frustración, es un punto sensible de inseguridad, porque nos sentimos no tan espirituales como otros. Pero la realidad al estudiar la vida de Pedro es que Pedro no llegó a ese momento de madurez espiritual de un día para el otro. Fue un proceso. Fue un proceso. Y si tú conoces hermanos o hermanas en la fe que cuando ellos oran, oran con contenido bíblico y oran con autoridad y oran con pasión, y tú estás a su lado y sientes la gloria de Dios y dices, ¿cómo puedo llegar a ese nivel de profundidad en la presencia de Dios? ¿Cómo puedo llegar a ese punto de autoridad espiritual? ¿Cómo puedo aprender a orar así? Escúchame, ellos tampoco llegaron de un día para el otro. Ellos han aprendido a orar. Así también Pedro tuvo que aprender a orar. Y sabes que Pedro tuvo el maestro por excelencia. Pedro aprendió a orar imitando el modelo y el ejemplo de Jesús. Jesús modeló un ministerio de oración para sus discípulos. Y Pedro por 3 años y medio caminó con Jesús y vio la vida de oración de Jesús, vio su compromiso en la búsqueda de Dios, y esas lecciones quedaron plasmadas en su mente. Esos principios se interiorizaron, y cuando Pedro los fue aplicando a lo largo de su vida, él fue creciendo y desarrollando también en su madurez espiritual. Porque la realidad, como te decía al inicio, es que cuando Pedro entra a ese cuarto y ora por Dorcas, no fue esa simple oración la que trajo el milagro, sino la autoridad que había en Pedro, porque él era un hombre de oración. Detrás de aquella oración había un hombre de oración. La oración va a tener el impacto dependiendo de quién la haga. ¿Están conmigo? O sea, tú y yo podemos salir de aquí, declarar, decretar, y no se mueve ni una mosca. Tú declara y decreta lo que tú quieras, pero nada va a pasar. Pero una persona que camina con Dios, que conoce la voluntad de Dios, que escucha la voz de Dios, que tiene ya varias experiencias venciendo, superando, experimentando valles y tormentas y desiertos, y han visto la gloria de Dios, esa persona ora con una autoridad distinta. Esa persona no le teme a las tinieblas ni a ningún demonio, porque ha visto la misma gloria de Dios. Entonces, detrás de la oración de Pedro había un hombre de oración. Y esto es algo que Pedro no aprendió de inmediato. Esto fue un proceso de desarrollo en la vida de Pedro. Y yo quiero retarte en un sentido práctico, aprendiendo del Nuevo Testamento, cómo podemos aprender a orar para que luego la oración nos ayude a crecer. ¿Cómo podemos aprender a orar para que la oración nos ayude a crecer? Y lo primero es que si tú quieres aprender a orar una oración poderosa de impacto, tienes que ir más allá de lo superficial. Tienes que ir más allá de peticiones y necesidades. No te estoy diciendo eliminar peticiones y necesidades, porque eso es clave y es importante en la oración, pero te estoy diciendo que tienes que ir más allá que peticiones y necesidades. Tienes que aprender a orar una oración entregada en la presencia de Dios, porque la realidad es que para muchos de nosotros lo que caracteriza nuestra oración es simplemente petición. Para muchos de nosotros nuestra oración es: Dios, necesito esto y necesito aquello, y quiero esto y quiero aquello, y ayúdame, Señor. Para muchos de nosotros nuestro único concepto de la oración es pedirle a Dios que sacie necesidades. Pero hermano, amigo, la oración es mucho más que eso. La oración no es solo para presentar necesidades y peticiones, aunque lo incluye, pero la oración también es para conectarnos a la presencia de Dios. La oración es para enseñarnos la voluntad de Dios. La oración es para transformarnos y enseñarnos a someternos a los propósitos de Dios. La oración es para recitar la palabra que hemos estudiado y declararla con
autoridad para que tiemble el enemigo y huyan las tinieblas. La oración es más que petición, es más que superficial. La oración puede transformarte y ayudarte a crecer si aprendes a orar y a pasar tiempo en la presencia de Dios. Y para ir más allá de lo superficial ocupas tiempo. Necesitas estudiar la palabra. Si tú has escuchado a alguien orar que ora y recita palabra y tienen una retención bíblica extraordinaria. Y hay gente que dice: es que yo no soy bueno para memorizar, yo no soy bueno para aprender. La Biblia dice: pídele a Dios sabiduría y Él te la dará, pero no le pidas con doble ánimo. O sea, literal crees que Dios puede sanar a un enfermo, que Dios puede bendecirte económicamente, que Dios puede restaurar a tu familia, pero no crees que te puede ayudar a memorizarte 12 versículos este año 2025. O sea, que tu ignorancia es más potente que el Cristo resucitado. Vamos, no es que Él no pueda, es que no queremos estudiar la Biblia. No queremos profundizar en la palabra. ¿Cómo voy a recordar en la oración y recitar verdades que no he estudiado, que no he registrado a memoria? Ir más allá de oraciones superficiales requiere leer la palabra de Dios, pasar tiempo en la presencia de Dios. Y hay dos principios sencillos que te quiero enseñar hoy. Si estás tomando notas, escribe esto, porque esto te va a ayudar a crecer en tu vida de oración. Y aquí está lo primero: si tú quieres una oración de impacto, tienes que aprender a orar con profundidad. Todos digan: con profundidad. Lo primero es que tienes que aprender a ir profundo. Pero lo segundo es que tienes que aprender a orar con mayor alcance. Di: con mayor alcance. Tienes que aprender a orar oraciones amplias, oraciones de mayor alcance. Entonces lo primero es: tienes que aprender a orar con profundidad. Cuando un árbol crece, antes de crecer por fuera y para arriba, crece para adentro. Y cuando las raíces están profundas y sólidas, ya hay un sistema para nutrirlo y poder traer un crecimiento para arriba. Y para muchos de nosotros hacemos lo opuesto. Llegamos a los caminos de la fe y comenzamos emocionados a servir, a involucrarnos, a decretar, a declarar, a prometer lo que no vamos a cumplir, y a emocionarnos y a decirle: Señor, voy a ganarme a toda mi vecindad y esto y lo otro. Pero no hemos profundizado. Entonces viene no ni una tormenta, un vientecito, y tumba el árbol y nos noquea. Y acá andamos prometiéndole al Señor: este año vas a ver. Y yo llamando a todo: hermano, yo lo amo, y la próxima semana te brincas de iglesia porque alguien te criticó. ¿Dónde estaban todas esas promesas? Toda esa autoridad, todo ese denuedo, toda esa pasión. Oh, hermano, yo estoy con ustedes en el TV Grupo prometiendo esto y lo otro, y luego alguien te hiere y tú, como sorprendido, ¿has leído Primera de Corintios? ¿Has leído las cartas paulinas? Broncas en la iglesia es normal. Broncas, hermanos, es problemas. Es una palabra, ¿verdad?, mexicana, pero usted me está entendiendo. Problemas. Yo me sorprendo cuando gente se sorprende por toparse con problemas en la iglesia. Yo me sorprendo de que ellos se sorprendan, porque eso me enseña que no leen la Biblia para nada. Porque si tú lees todos los libros neotestamentarios, te darás cuenta que problemas en iglesias es normal. Y que también debe ser normal de los hijos de Dios resolver los problemas. Te lo voy a explicar. En el mundo los problemas son normales, en la iglesia los problemas son normales. Pero en el mundo no resolverlos es normal, y en la iglesia restaurarnos es normal. ¿Viste? En la iglesia el distintivo no es que aquí no haya problemas, es que aquí todo problema lo superamos, porque tenemos el poder del Espíritu Santo, que nos redarguye de pecado, que nos ayuda a perdonar. Entonces le decimos a Dios: Dios, voy a hacer esto y lo otro, hermano, estoy contigo. Y luego un hermano te hiere, hay un problema, hay una necesidad, y así rápido abandonamos todo lo que prometimos, porque empezamos a crecer para arriba y no crecimos en profundidad. Crecer en profundidad es pasar tiempo en la presencia de Dios.
Pasar tanto tiempo en la presencia de Dios y escuchar tanto su voz que ya no necesitas gratificación humana, que ya no ocupas que alguien te la choque y te diga: buen trabajo, eres increíble, eres fenomenal, eres hermoso, eres guapo, eres simpático, eres potencial, eres grande, eres increíble. Ya no necesito nada de eso, porque paso tanto tiempo escuchando la voz de mi Padre que me dice: eres amado, estás escondido en Cristo en mí, eres mi gran tesoro, eres mi hijo, eres coheredero. Eres un vencedor porque has sido redimido con la sangre de mi hijo. Eres escogido, he puesto un anillo en tu dedo. Eres santo, eres justo, eres luz del mundo. Has pasado tanto tiempo en la presencia de tu Padre. Has pasado tanto tiempo en la verdad de Dios. Eso es crecer en profundidad. Una oración profunda es una oración que va más allá de peticiones. Preséntale a Dios tus peticiones, pero que tu oración no sea caracterizada solo por petición, que tu oración sea caracterizada por alabanza, por adoración, por silencio. ¿Viste? ¿Sabes que la parte más importante de la oración es el no hablar? Dios, yo quiero, Dios, yo necesito, Dios, yo esto, Dios. Hablas tanto y cuando ya acabas tu tiempo de oración, Dios apenas te iba ya a responder y tú dices: gracias, Señor, qué bonito tiempo, solté todas mis cargas, las tiré. Y el próximo día te vas a ir a levantarlas otra vez porque no escuchaste la lección de cómo superar el ciclo. Porque la parte más importante de la oración es detenerte y escuchar su voz. Entonces la oración no es solo petición, una oración profunda es alabanza, es adoración, es silencio para escuchar la voz de Dios, es sumisión a la voluntad de Dios, es recitar la palabra que has estudiado. Eso te lleva a una oración profunda. Pero en segundo lugar, segundo aspecto para crecer en tu oración: ora oraciones amplias. Ora oraciones de mayor alcance. ¿Qué te quiero decir con eso? Que para muchos de nosotros nuestra oración solo se trata de mí y los míos. Hay algunos de nosotros que no hemos orado por un incrédulo, un perdido en años. No hemos orado ni por nuestra iglesia en mucho tiempo. No has orado ni por tu ciudad, ni por la nación, por nadie, porque el centro del universo es Dallas, Texas, ¿verdad que sí? Y todo gira en torno de mí. Y el movimiento y avivamiento más grande del universo que se ha conocido en las edades es lo que ahorita Dios está haciendo en mí. Iglesia, no oremos con arrogancia. Tú y yo no estamos haciendo nada nuevo debajo del sol. Dios trae avivamiento a todas las generaciones. Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y nuestra oración debería ser: Señor, lo que hagas en las generaciones venideras, hazlo mayor, hazlo más grande, que vean una gloria más extraordinaria. Porque tú y yo no somos los protagonistas de esta historia redentora. El protagonista se llama Cristo Jesús. Entonces necesitamos oraciones amplias que vayan más allá de nosotros. No tenemos ni tiempo ni capacidad mental para orar por avivamiento, porque ni por nuestro TV Grupo oramos. ¿Cómo voy a orar por avivamiento si ni oro por mis hijos? Entonces una oración amplia comienza conmigo. Si tú no sabes por dónde empezar, yo te recomiendo esto. Un profesor en la universidad nos enseñó a hacer listas de oración en tu celular, en una libreta, en una tableta, en lo que te funcione. Si tienes que escribirlo en hojitas amarillas y ponerlo en el espejo de tu baño para que no se te olvide, haz lo que tengas que hacer. Pero comienza orando por ti, por tu cónyuge, tus hijos, si eres soltero, por tus familiares, tus amigos. Luego ora por tu iglesia, ora por tu TV Grupo. Si no estás en un TV Grupo, ponte a orar para que te conectes a uno. Dile: Señor, dame convicción, porque me siento tan bien, tan rico, aislado, sin conectar con nadie. Evidentemente algo está mal en mí. Dame un peso por los hermanos. Dame carga por la iglesia, porque estoy desinteresado, vivo con egocentrismo. Perdóname, Señor. ¿Qué te lleva a orar así? Una oración amplia. Ora por tu TV Grupo, ora por tu iglesia, ora por tu ciudad, ora por la nación. Yo no soy de este país, pero aquí estás viviendo. Ora por este país. Ora que Dios bendiga esta nación. Ora que Dios traiga avivamiento a esta tierra. Ora por las naciones del mundo.
Ve ampliando tu petición y tu necesidad de oración para que tu corazón corresponda al corazón del Hijo que vino no solo por nosotros, vino por las naciones, vino por los perdidos. Y luego cuando empiezas a hacer una oración amplia y profunda, tus oraciones se hacen más audaces y comienzas a orar que Dios traiga avivamiento y que Dios destruya las tinieblas y que Dios haga libre esta generación y que Dios sane a los enfermos y que Dios derribe todo muro de altivez y de racismo y de obstáculo. Cuando comienzas a orar con profundidad y comienzas a orar con mayor alcance, tus oraciones se hacen oraciones audaces, oraciones llenas de fe. Comienzas a crecer. La oración te lleva a un crecimiento. La oración te lleva a una madurez. Vamos a ver esto en un sentido práctico y luego avanzamos. ¿Cómo puedo del día a día poner en práctica oración profunda y oración amplia? Más allá de lo superficial, más allá de mí y los míos. Lo primero es que practica una oración cotidiana. A lo que me refiero con esto es ora en todo momento, donde quiera que estés. Vas manejando, pensamientos entran a tu mente, habla con Dios. Estás en la casa, en el trabajo, en la escuela, habla con Dios. Practica el hablar con Dios en todo momento. Dile: Señor, me siento mal, ayúdame. Topas con alguien que te trata mal y dices: Señor, mira cómo me está hablando, Señor, yo me conozco, tú me conoces, ayúdame, Señor, porque me voy a lanzar. Ayúdame, nos conocemos. Ayúdame, Señor, tú que me conoces bien, ayúdame. Ya no quiero ser quien era antes. Ya no quiero responder como respondía antes. Tengo estos deseos que aborrezco en mí. Tengo estos deseos egoístas y pecaminosos que me alejan de ti. Señor, perdóname, saca esto de mí. No lo quiero querer, pero lo quiero. Ayúdame. Practica una oración cotidiana. Pero registra esto en tu mente, o si lo estás escribiendo: la oración cotidiana cultiva dependencia. La oración cotidiana cultiva dependencia. El orar en todo momento, en toda circunstancia, te enseña a depender de Dios. Pero la oración cotidiana no es suficiente para ir profundo y para ir amplio. Necesitas la oración íntima. Y la oración íntima no es orar en el carro, no es orar en un apuro, no es orar para evitar un problema. La oración íntima es elegir un tiempo, un lugar, y arrodillarte y buscar el rostro de Dios. Porque la oración cotidiana cultiva dependencia, pero la oración profunda brinda autoridad. Pedro entró a esa sala, se arrodilló y oró, y Dorcas resucitó de entre los muertos. Porque Pedro no solo era un hombre de oración cotidiana, Pedro era un hombre de oración íntima. Y en la oración íntima Dios te brinda autoridad. La oración te ayuda a crecer cuando tu oración se hace profunda, cuando tu oración se hace amplia, cuando tu oración no solo es cotidiana, pero tu oración es íntima. ¿De dónde aprendió Pedro a orar así? ¿Con quién se sentó? ¿Al lado de quién se postró por horas orando? De Jesús. Aprendió del maestro de maestros. Y ya sé que te están entrando celos, pues Benji, yo no tuve la dicha como Pedro de estar al lado de Jesús y escuchar sus oraciones. Pero escúchame, tienes ancianos en la fe. Puedes venir y aprender de otros. Si tú eres joven y no sabes cómo orar, déjame darte un consejo. Ven a las oraciones de la iglesia, siéntate y escucha. Escucha las oraciones de los santos. No para repetir sus palabras o sus frases, pero para modelar su búsqueda. Ven y siéntate, rodéate. En tu TV grupo, si hay un hermano, una hermana de oración, dile: hermano, podría orar con usted, me deja orar con usted. Y tú quédate callado y escucha sus oraciones, escucha su búsqueda. Siente la gloria de Dios que desciende sobre tu vida, y como una ola comienza a pegarte también a ti. Y enamórate de la presencia de Dios. Aprende de los ejemplos de otros. Así aprendió Pedro.
¿Recuerdas cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cómo oramos? Enséñanos a orar. Jesús no les dijo, bueno, voy a tener un taller de oración el próximo sábado, aquí les paso el QR, el enlace, va a costar $100, pero inviertan en su vida espiritual, $100, inviertan. No, no fue así. No les dio un taller, no les dio 10 pasos, no les dio manualidades, no les dio notas. Modeló. Jesús dijo, cuando oren, oren así. Modeló. Hizo vigilias con ellos, ayunó con ellos, oró con ellos, les enseñó cómo orar, cuándo orar, en todo momento, de qué manera. Modeló. Y Pedro iba absorbiendo todo, aprendiendo, interiorizando. No te sientas menos afortunado porque no pudiste caminar con el Hijo de Dios encarnado por 3 años y medio. Siéntete bendecido que eres morada del Espíritu Santo y que el Espíritu intercede dentro de ti con gemidos indecibles, que te enseña a orar si tienes la disposición de aprender. Espíritu Santo, enséñame a orar, enséñame a pedir, enséñame a quebrantarme, enséñame a arrepentirme de mi pecado, enséñame a la medida que estudio la palabra, a la medida que me uno a la oración con los santos, a la medida que imito el modelo de los santos y los ancianos en la fe. Espíritu Santo, enséñame. Cristo le enseñó a Pedro y Cristo dijo que la promesa del Padre se cumpliría cuando el Espíritu viniese y ahora mora en nosotros. Pero escúchame, Cristo no ha dejado de orar por ti y Cristo no ha dejado de orar por mí. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Siéntete bendecido que justo en este momento el Hijo de Dios está intercediendo, que esta palabra se interiorice y se materialice en tu corazón y en tu vida. El Espíritu Santo ahorita en ti te está conectando a la presencia de Dios y te está convenciendo de todo pecado y de todo mal. Dale gracias a Dios que tenemos el modelo por excelencia. Su nombre es Cristo Jesús. La oración nos impacta porque nos une. La oración nos impacta porque nos ayuda a crecer. Ora profundo, ora amplio, ora en lo cotidiano, ora en la intimidad. Pero número 3, escucha esto: la oración nos impacta porque la oración desata el poder de Dios. Cuando tú oras unido a la iglesia y tú oras en crecimiento, la palabra dice que el poder de Dios se desata sobre tu vida. Volvemos a Hechos 9, versículo 40, dice: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Cuál es la diferencia de que uno de nosotros, estando en ese cuarto, diríamos: Tabita, levántate? Y ni las moscas que están encima de ella se levantan. Tabita, ya en serio, por favor, Tabita, me estás haciendo quedar en mal. Levántate. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros haciendo un montón de ruido y no se mueve ni una mosca, y Pedro, 2 palabras: Tabita, levántate, y se incorpora? ¿Cuál es la diferencia? Que porque Pedro estaba en la presencia de Dios, él tenía autoridad de Dios. Y el que ora con autoridad desata el poder de Dios. ¿Sabes dónde aprendió esto Pedro? Con Jesús. ¿Tú recuerdas aquella historia en la cual Jesús le enseñó a sus discípulos una poderosa y siempre presente y pertinente lección de que hay una diferencia entre oraciones de último recurso y una vida de oración? De que las victorias del ayer no garantizan victorias hoy, de que necesitamos buscarle todos los días para vencer. Y esa lección la encontramos en los evangelios, en una historia de un joven, un muchacho epiléptico, lunático, endemoniado, con un padre abrumado buscando la liberación de su hijo. En Marcos 9 dice la palabra que Jesús estaba en el monte de la transfiguración con los más íntimos discípulos, mientras los demás estaban abajo. Y se empezó a reunir una multitud, porque vino un padre con un hijo joven que estaba endemoniado. Le daban ataques epilépticos y se autoinfligía dolor
y tenía un espíritu sordomudo y se golpeaba, y era algo terrible que agobiaba a este padre y a su hijo, y su hijo no podía vivir naturalmente una vida normal. Y después de acudir a todos los lugares, escuchó que por ahí estaba Jesús, pero cuando llega a su sorpresa, Jesús no estaba, porque Jesús estaba en el monte de la transfiguración. Pero el padre dijo: no hay problema, porque están sus discípulos, y si son sus discípulos habrán aprendido algo de él, se supone. Y van y le dicen va y le dice a los discípulos todo lo que ha pasado, y los discípulos, autoseguros, confiados, ¿qué tiene el niño? ¿Un espíritu inmundo? ¿Solo uno? Tú puedes, Andrés, tú encárgate. Es solo uno. Porque dice la palabra en algunos capítulos anteriores que Jesús les había dado autoridad para echar fuera demonios, y pasaron por ciertas aldeas reprendiendo demonios, sanando enfermos, haciendo milagros. Y cuando tú y yo vivimos solo utilizando a Dios y no habitando con Él, comenzamos a creer, engañándonos, que porque Él nos usó ayer nos va a usar otra vez hoy. Pero Él solo usa a los que le buscan. Entonces los discípulos dicen: tráiganos al muchacho. Y le dicen al espíritu inmundo que salga, y el espíritu no sale. Y de repente toda esa altivez y autoseguridad se va para el suelo. Yo me imagino que esa segunda vez sus voces hasta temblaban. Espíritu inmundo, ya es hora de que salgas. Y no salía. Y trataron y no salía. Y el padre perdía la esperanza, porque no tenían autoridad espiritual. Porque la oración no va a marcar un impacto si en nosotros no hay autoridad de parte de Dios, si no hemos estado en la presencia de Dios. Entonces el padre está desanimado. Pero luego llegó Jesús. Y cuando llegó Jesús, dice: ¿qué está pasando acá? Y le explican todo. Y cuando le explican, mira a los discípulos y les dice: ahorita van a ver, cuando se vayan todos, ahorita van a ver lo que les voy a hacer. Y trae al padre y le dice: a ver, explícame qué está pasando. Y el padre le cuenta todo. Creo, le dice, pero ayuda a mi incredulidad. Jesús le dice: no, la pregunta no es si yo puedo, la pregunta es si tú crees, porque al que cree todo le es posible. Y en esa sinceridad de corazón: creo, pero ayuda a mi incredulidad, Jesús dijo: con eso puedo trabajar. No con una fe grande, no con una fe perfecta, pero sí con una fe sincera. Y dice la palabra que Jesús echó fuera ese demonio, y cuando ese demonio escuchó la voz del Hijo de Dios, huyó. Y después de eso, todo esto te lo cuento para llegar a este punto. Mira esto, dice la palabra que cuando ya están solos, los discípulos que se sentían autoseguros, ahora cabizbajos y avergonzados, a solas, dice Marcos 9, 28 al 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. ¿Cómo le preguntaron? Avergonzados: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Jesús dijo: hay géneros de demonios. Jesús nos dio una ventana abierta al mundo espiritual. Satanás opera en el caos, pero él está organizado. ¿Escuchas lo que te estoy diciendo? Satanás opera en el caos, pero él está organizado. Él tiene una estrategia para destruirte a ti y a tu familia. Entonces nosotros necesitamos una estrategia también. Y nuestra estrategia es sencilla, se llama Cristo Jesús. Cuanto más tiempo paso con Jesús, más los demonios huyen. Cuanto más tiempo paso con Jesús, más su gloria y su poder se manifiestan en mi vida. Esa es la fuente de autoridad. Jesús dice: hay géneros, tipos, niveles que no salen más con ayuno y oración, que ocupan una mayor preparación. En otras palabras, se encontraron con un demonio más preparado que ustedes. Se encontraron con un espíritu inmundo más fuerte que ustedes. Pero si hubieran estado en mi presencia, no hubieran abordado a este muchacho con arrogancia, sino con humildad. Dios, en tu nombre, con tu poder y para tu gloria. Pedro había aprendido esta lección, y esta lección se quedó con él para el resto de su vida. Pero hay una segunda lección que yo te quiero enseñar, y la encontramos en Marcos capítulo 5. Otra lección que aprendió Pedro.
La palabra nos dice que Jesús estaba con una multitud y con sus discípulos, y mientras caminaba por la multitud y había ruido porque la gente quería seguirle, vino un principal de la sinagoga llamado Jairo. Y cuando vino Jairo, vino con dolor, con angustia, pero vino de frente. ¿Cómo vino? De frente, porque era principal de la sinagoga y tenía posición social y prestigio y reputación. Entonces tenía el cómo acercarse a Jesús de frente con el rabí y hablarle cara a cara. Viene y le dice: mi hija está enferma, está muy grave, está por morir, por favor ven a mi casa. Y Jesús le dice: vamos a tu casa, vamos ahorita. Y mientras van en camino, dice la palabra que una mujer con un flujo de sangre por detrás de la multitud. ¿Cómo vino esta mujer? Porque como ella tenía un flujo de sangre, ella era, en cuanto al sistema mosaico del Antiguo Testamento de Moisés, ella era inmunda, ceremonialmente hablando inmunda. No podía tocar a nadie, no debía acercarse, sobre todo a hombres. Pero ella va empujando entre la multitud, y ella no tiene que verlo de frente. Ella no tiene prestigio, ella no tiene posición social. Es más, todo lo que tenía lo había perdido con médicos, tratando de sanarse y de ser libre. Pero dice la Biblia que ella tenía fe. Y cuando tú tienes suficiente fe, ni siquiera lo tienes que tocar a él. Con que toques algo que lo está tocando a él, con que entres al foyer, al estacionamiento, donde quiera que estés, en un pasillo, en un callejón, en un hospital, el que tiene fe invoca el nombre de Jesús y la gloria de Dios desciende. Esta mujer no tenía posición, no tenía ya dinero, pero tenía fe. Esa palabra es para alguien. No tenía posición, no tenía dinero y no tenía fuerzas, pero tenía fe. Y tocó el borde de su manto. Jesús se detuvo y dice: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen: Jesús, todos te están tocando. Él dice: no, este toque fue particular. Virtud ha salido de mi poder. Mira esto, la mujer había estado sufriendo con este flujo de sangre por 12 años. La hija de Jairo era una muchacha de 12 años. ¿Tú crees que esas novelas que te tienen enredado tienen unas tramas increíbles? Pero escúchame, no hay mejores tramas que la Biblia. Las historias de la Biblia son extraordinarias. Yo siempre me imagino ese momento. Una vez hicimos un drama aquí, tratamos de recrear esa escena cuando Jesús está hablando con Jairo y le dice: vamos con tu hija de 12 años. Y justo cuando van a ir, una mujer con un flujo por 12 años toca el borde de su manto y él se detiene. Y aquí está Jesús haciendo una obra multigeneracional. Y dice la palabra que se voltea esta mujer, recibe su milagro, tu fe te ha hecho sana, salva. La restaura, se levanta ella. Y en ese mismo momento viene un siervo de Jairo y le dice: deja de fastidiar al maestro, tu hija ha muerto. Es demasiado tarde. Jesús mira a Jairo y le dice: Jairo, no temas, cree solamente, vamos a tu casa, tu hija no está muerta, tu hija duerme. Vamos a tu casa, no mires tus circunstancias, escucha mi palabra. Y van en camino a su casa. Y todo esto te lo cuento para llegar aquí. Dice la palabra de Dios que cuando llegaron a la casa, Marcos 5:37 dice: y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro. ¿Quién? Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Ahí estaba Pedro registrando todo esto. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, ¿qué hizo Jesús? Echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Ahí estaba Pedro aprendiendo la lección. Y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Ahora, viste este milagro y cómo Pedro lo observó todo. Ahora nos brincamos a Hechos capítulo 9. Dorcas está muerta, la tienen en la sala, han lavado su cuerpo. Y cuando mandan llamar a Pedro, ¿qué dice Hechos 9 que hace Pedro?
Pedro entró y lo primero que hizo es dijo: todos los llorones se me salen todos. Y los sacó y dijo: voy a estar solo con esta mujer. Porque Pedro estaba imitando lo que él había visto modelado por Cristo Jesús. Pero tú no puedes imitar algo que tú no has visto, y tú no puedes verlo si no caminas con él. Pero el que anda con Cristo y ve la gloria de Cristo, comienza con autoridad a desatar el poder de Dios. Pedro estaba haciendo lo que había visto. Pedro sabía: los que andamos con Jesús entramos espacios muertos, ocupamos cuartos oscuros y declaramos vida y declaramos libertad. Y lo de que declaramos se hace porque tenemos autoridad. Pedro entró, echó a todos fuera y solo dijo dos palabras, casi el mismo modelo de Jesús. Tabita, en este caso, levántate. Y Dorcas abrió sus ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Cuando tú oras con autoridad, desatas el poder de Dios. Te quiero dejar aquí. La oración nos impacta porque nos une. La oración nos impacta porque nos ayuda a crecer. La oración nos impacta porque desata el poder de Dios. Pero por último, la oración nos impacta porque glorifica a Dios a través de nuestros testimonios. ¿Tú crees que Dios resucitó a Dorcas por Dorcas? Dorcas estaba en la presencia de Jesús. Dorcas ya había vencido. Yo creo que cuando Dorcas despertó y vio a Pedro, dijo: ¿por qué me resucitaron? Ya estaba con él en gloria. Ya estaba esperando la nueva Jerusalén. Dios no resucitó a Dorcas por Dorcas. Dios resucitó a Dorcas por los creyentes, para fortalecer su fe, y por los perdidos que creyeron debido a su testimonio. Dice la palabra que cuando Pedro se los presentó vivos, dice verso 42, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Dios permitió que esto pasara para que su nombre fuera glorificado. Cuando esos creyentes vieron a Dorcas resucitada, su fe fue fortalecida. Que la oración no es pérdida de tiempo, que la oración no es en vano, que el que ora en unidad, que el que ora con crecimiento, que el que ora con autoridad y desata el poder de Dios, Dios se glorifica a través de su vida. Que la oración funciona porque el Dios al cual oramos es el Todopoderoso. Dios se glorificará a través de tu oración cuando ores con autoridad. Ponte de pie conmigo en esta mañana.